el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, procesó a exdirectivos de Vicentín y a la empresa por una multimillonaria estafa al Estado con facturas truchas. Embargó e inhibió a 14 exdirectivos de esta empresa y bueno, por una estafa al Estado millonaria, con facturas truchas, con la creación de empresas fantasmas, con presentación de facturas que por operaciones inexistentes, con la sola finalidad de recibir recibir dinero del Estado en cuestión de reintegros por ventas que no existieron. Estas operaciones implicaron una gran pérdida al Estado y al fisco, dinero que se podría haber utilizado en otras actividades, en otros aspectos en que el Estado destina el dinero que recauda de los impuestos. Por eso muchas veces en este país es muy habitual que se pretenda evadir los impuestos. Uno va a comprar algo, cualquier cosa, cualquier negocio y te dicen, bueno, ¿querés factura? No. Y si no te dan factura, bueno, ese es un impuesto que no se paga y queda ahí dando vueltas. Uno sí lo termina pagando porque el 21% del IVA y demás, todo el consumidor final lo paga siempre. Pero bueno, en este tema de Vicentín es una estafa millonaria al Estado que perjudica de una forma muy, muy considerable a todo lo que es la recaudación y las arcas del Estado destinan luego dinero a distintas cuestiones que en este caso, bueno, se le han quedado estos grandes empresarios entre comillas. Pero para hablar bien de este tema, lo tenemos ya en línea al diputado provincial Carlos Delfrade, que ha integrado la comisión de seguimiento de la causa Vicentín, que ya quedó disuelta, ¿no? Carlos, buenos días, muchas gracias por esta comunicación. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. La verdad que es un gustazo charlar con vos y efectivamente, lamentablemente, la actual composición de la Cámara de Diputados y Diputados de la provincia de Santa Fe no quiso continuar con la comisión de seguimiento del caso Vicentín, que es una de las mayores estafas de la historia de la República Argentina, porque ha generado, entre otras cosas, la fuga de 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero de 2020, además de un proceso de endeudamiento de casi 1.600 millones de dólares, y esto es lo que ha demostrado el juez Alurralde ahora, una estafa al Estado, la famosa pregunta que hace siempre el presidente de la Nación, la tuya, la nuestra, con la de todos, por 146 millones de pesos a través de la creación de 54 empresas fantasmas, algunas de ellas localizadas en campos, en escuelas, y una que realmente es patética, que es Sí. el colmo para la impunidad, porque pusieron como residencia, como dirección, al hacer la geolocalización la gente del Juzgado Federal de Reconquista, nada menos que en el Océano Sí, Pacífico. realmente cuando leí eso no lo podía creer. Realmente, Sí, escuelas, domicilios particulares de personas que no tienen absolutamente ni la remota posibilidad de tener una empresa de ese tipo. Realmente sí. muy llamativo. Nosotros, patético, como se demuestra aquí, complicidades políticas, Sí. judiciales, empresariales, y por eso es imprescindible seguir viendo qué hay detrás de Vicentín, porque muchos de los funcionarios que hicieron que Vicentín hiciera y deshiciera lo que quisiera, están hoy en distintos lugares de la política, del sistema judicial, del sistema del supuesto control que el Estado debe tener frente a todo esto, porque la fiesta privada de Vicentín, esta fuga de 791 millones de dólares que se lo pusieron en su bolsillo 14 directivos de Vicentín en Sí. paraísos fiscales, eran dinero del Banco de la Nación Argentina, que desde la sucursal Reconquista fueron a distintos lugares del mundo. Por eso es fundamental, porque además está el otro tema. Cuando Vicentín entra en crisis, en lo que ellos llamaron en su momento estrés financiero, Vicentín traspasa su primer lugar de exportador a Argentina, su socio internacional de siempre, Glencore, que ahora Sí. se llama Viterra, Sí. y hoy está manejando las exportaciones del principal negocio argentino, que es la exportación de cereales y derivados. Hemos extranjerizado la exportación
exportación de cereales a manos de los que siguen haciendo los mismos negocios que hace Vicentín. Por eso para nosotros es fundamental seguir con todo esto que tiene que ver con Vicentín. Detrás de Vicentín está la pauta de comportamiento del capitalismo argentino grande, estos que fueron desaparecedores en los años 70 y que ahora son jugadores, que al decir del presidente de la Nación son héroes nacionales. Sí, sí, realmente, bueno, todo esto, como vos bien decías, necesita una complicidad política, judicial, política, de distintos estamentos del Estado y obviamente es obsceno, ¿no? Escuchar estas cifras que se han fugado. Esto parte de una denuncia directamente de la AFIP Claro, esto empezó siendo una en denuncia de la 2020. CIF. Eso fue entre el año 2016 y 2019. Se hace la denuncia de la Fiscalía en Reconquista y luego empiezan todas estas investigaciones que derivan en esto que ayer sacó el doctor Alurralde. Yo creo que va al fracaso porque esto se va a apelar y en medio de un contexto crítico en donde los jugadores son tratados de héroes, Sí. el problema va a ser muy serio. Sí, realmente. Ojalá pueda continuar y es lo que pedimos siempre, ¿no? Lo mismo pasa con el narcotráfico. Busquemos un poquito más arriba y empecemos a descabezar estas organizaciones que son los verdaderos problemas en estos casos, tanto como el narcotráfico como en este caso de Al la fuga. narcotráfico no se lo combate, Alejandra. Acá hay un error tremendo, una gran mentira. El capitalismo necesita del narcotráfico, necesita de la trata de personas y como necesita del contrabando de armas. Por lo tanto, lo que se descabeza generalmente son las bandas vinculadas a la calle, a los barrios, Claro, los que eslabones ver, más bajos. claro, con las manos sucias. Ahora, los delincuentes de guante blanco que manejan la guita, que generan todos estos negocios, que son estructurales en el sistema, ellos son intocables. Sí, y realmente es indignante esto, ¿no? A mí me genera mucho malestar esto. Y sobre todo, ¿sabes qué me genera cierta inquietud también? Es cómo la sociedad evalúa todas estas cosas, ¿no? Porque desde los medios de comunicación se fogonea todo el tiempo, bueno, las bandas criminales, los monos, Alvarado, el otro, los presos de alto perfil, y todo el tiempo fogoneando con eso, son los que manejan el delito, que es cierto, obviamente, tienen una gran participación y que son delitos que molestan y que obviamente las balaceras, las muertes de personas inocentes y todo lo que sabemos que ocurre en nuestra querida Santa Fe y en Rosario específicamente, pero los medios no hablan de este tipo de estafas. Sí hablaron en su momento para que bueno, todo el mundo saliera a decir todos somos Vicentín, a defender a estas grandes corporaciones que se roban descaradamente semejante cantidad de dinero que perjudica a miles y miles de ciudadanos en nuestro territorio y en el país ocurre lo mismo. Y cómo los medios no hacen tanto fogoneo de estos temas y a la gente no le indigna tanto el delito de guante blanco como sí le indigna el robo del celular en la esquina, que sí está mal y molesta, pero tampoco pero eso es consecuencia de estos robos. Yo siempre sostengo esto. Estos robos millonarios generan los problemas que tenemos en la sociedad, en los lugares más llanos donde transitamos nosotros habitualmente. No sé qué pensás de eso. Sí, sin duda que es así, y además el gran problema es que muchos de los grandes medios de comunicación, especialmente en el caso de Vicentín, eran contabilizados por la propia empresa como aliados, los principales aliados, y después estaba la lista de los principales enemigos, en donde una vez más tenía yo el privilegio de encabezar a los enemigos de Vicentín, dicho por los propios empresarios, tal como lo dijo el fiscal Moreno, que hizo otra etapa de las investigaciones de las estafas que fue produciendo Vicentín. Claro. Esta no es la única denuncia que llegó. Hay más investigaciones con respecto a Vicentín, ¿no? Siguen justo las investigaciones de Moreno, habrá que ver cómo termina todo eso, 17 procesados en este caso. En realidad, cuando empezó todo el proceso a finales del año 2020, había cerca de 10
investigaciones entre distintas justicias federales de la Argentina y también incluso algunas que se hicieron en Paraguay, se radicaron, también en Estados Unidos, y fueron quedando pocas, pero lo cierto es que siguen abiertas algunas, la más importante posiblemente siga siendo la que llevó adelante el fiscal Moreno y el fiscal Narvaja aquí en la ciudad de Rosario, y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el proceso concursal que sigue abierto y no se sabe bien cómo va a terminar. Claro, porque quedó el tendal, de esa gente que quedó el tendal que estafó Vicentín, todos los pequeños productores y demás. ¿En qué quedó esa situación? Siguen sin cobrar, algunos han arreglado en negro, te diría, pero lo cierto es que la mayoría de casi 1000 productores estafados por Vicentín la están pasando muy mal y algunos han desaparecido literalmente. Claro, terrible. Mientras ellos, bueno, libremente, así sin ningún problema, fugan y fugan y fugan. Sí, Y bueno, y en este caso también quedan en libertad. Por eso es tan importante igualmente señalar lo que hace Alurralde frente a otros jueces que no han tomado, aunque sí tomó Alurralde. claro, quedan procesados pero en libertad. Así es. Bueno, esto podría implicar una pena mínima de 4 años de prisión efectiva en el caso de que llegue a una condena. Sí, ahora habrá que ver qué ratifica o no la Cámara de Resistencia, que es la que corresponde a esto que determinó la justicia de Reconquista. Va a la Cámara de Alzada, que es la de Reconquista, y después va a terminar en la Corte. Pero insisto, la Corte con un ministro, Junio Libarona, Claro. que está en sintonía con Milei, a mí me da la sensación que va al fracaso. Lamentablemente, ¿no? Esperemos que no, que pueda continuar y que esto se empiece a funcionar como se debe, ¿no? Que estas personas que cometen este tipo de delitos paguen por lo que hacen, como piden que el que las hace las paga, como pide este gobierno, que estos también que la hacen las paguen. Sí, el problema es que la respuesta está en las cárceles. La cárcel está repleta de pobres Claro. y delincuentes blancos hay muy pocos. Sí, 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 muy pocos. Tenemos, bueno, el caso de Shanahan hace poco tiempo, que fue lo último más resonante, digamos, de, Está en su claro, pero está en su casa, obviamente. Tienen ciertos privilegios, pero bueno, realmente es inexplicable. Bueno, no es inexplicable. Lo acabas de explicar bien, muy bien vos, porque estas personas nunca llegan a pagar los delitos que cometen. Y ahora, para ir cerrando ya, Carlos, te quería preguntar, para que la gente pueda entender cómo estos delitos impactan directamente en nuestro bolsillo. Vos, vos sos de hacer muchos números y por ahí en estas fugas de dinero, este dinero que no entra, que estas empresas fugan, que se hacen de un dinero que no le corresponde, porque esto fue una estafa con facturas truchas, ellos recibían reintegros de dinero que no había ingresado al fisco y recibieron dinero del Estado, un robo liso y llano. ¿Cómo impacta en la economía de un país? O en este caso de la región, este dinero que se fuga y que el Estado utiliza para otras cuestiones, que destina para otras cosas, qué sé yo, educación, salud, cuestiones sociales. El problema más grande acá estuvo en la extranjerización total del comercio exterior de grano de la Argentina. Ya no sabemos bien cuánto se exporta y cada vez entra menos. O hay más empobrecimiento. Esto es el principal elemento que hay que tener en cuenta. Después, todo lo que tiene que ver con la fuga de capitales o la evasión, hay una reducción de los servicios que puede hacer el Estado porque obviamente tiene cada vez menos dinero frente a esta fiesta privada que le pasa la factura. Lo que hace la fiesta privada, en este caso estos delincuentes de guante blanco de Vicentín, se le pasa la factura al Estado, el Estado paga por esa fiesta privada, por esta cuestión de la evasión, y eso es algo millonario, ya de por sí lo de Vicentín entre la fuga y la deuda, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares, lo cual imagínate lo que significa como agujero grande a un Estado que al ser bobo y cómplice termina no teniendo lo suficiente para, por ejemplo, generar sistemas de seguridad o copas de leche o rutas o todo aquello que haga la presencia virtuosa del Estado en la vida cotidiana. Todo eso son propuestas realmente muy grandes. A la provincia de Santa Fe
Vicentín, entre el fisco santafesino, municipios y a la propia provincia, Vicentín terminó debiéndole cerca de 150 millones de pesos, que por supuesto hasta el día de hoy no pagó. Una locura. Y esa fiesta la terminamos pagando todos, ¿no? Porque tenemos... Esa es, esa es la idea fundamental, esa es la pauta de comportamiento del capitalismo argentino, el gran capital argentino. Lo ha hecho Asindar, lo ha hecho Vicentín, lo ha hecho Cargill, lo han hecho todos. Realmente es alarmante. Y bueno, lo bueno sería que como ciudadanos, bueno, la gente común, ¿no? Así como sale a pedir, bueno, más seguridad, a pedir por otras cuestiones, también se tome conciencia y no salga a reclamar por todos somos Vicentín cuando esta gente comete estos delitos tan graves. ¿Cómo se explica esa conducta social? No sé si lo pudiste analizar en algún momento o tenés alguna visión sobre eso. Hay que democratizar la información y socializar el pensamiento crítico. Hay que empezar todo en un... Todo de nuevo, realmente, Carlos, es un trabajo muy arduo. Bueno, vos lo venís haciendo hace muchísimo tiempo, en soledad muchas veces y con mucha contra, ¿no? Con mucho en contra. Pero bueno, estás ahí firme como siempre. Por eso siempre te convocamos y valoramos muchísimo tu palabra porque conocemos de tu trabajo de años en soledad y ahí la lucha diaria y en el llano también, porque recorres todos los lugares, estás todo el tiempo con la gente, con el ciudadano común, ¿no? Y hay gente que está en distintas funciones importantes del Estado y no hace eso. Vive en otra burbuja que no, como por ejemplo el gobierno nacional, que vive en otra realidad, pareciera, ¿no? Sin duda. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es un placer hablar con vos y bueno, gracias por tu tiempo. Nos estaremos comunicando seguramente en otro momento. Muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, pasaba el diputado provincial Carlos Delfrade, que ha sido un referente en este tema porque hasta ha escrito un libro que habla de este caso Vicentín, donde ahí se explica claramente cómo son estas maniobras fraudulentas que afectan directamente a la economía de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Es necesario que tomemos conciencia que esta fuga de dinero millonaria es un delito y es mucho peor que el delito del chico que te roba el celular en la esquina porque a lo mejor no tiene para comer, que no justifico ningún tipo de delito, pero estos delitos generan mucho más daño, la fuga de capitales, a quien nuestro presidente valora como héroes, a quienes fugan, es realmente un daño al Estado inconmensurable realmente, y que nos afecta en la vida cotidiana, como lo decía Carlos, ¿no? En la vuelta de ese dinero a las distintas obras a los distintos destinos que el Estado deriva ese dinero. Por lo tanto, bueno, es necesario tomar conciencia de que, bueno, no hay que salir a defender a estos grandes empresarios que se fugan dinero, porque no son héroes, no son ningunos héroes, y perjudican a miles y miles de personas y son quienes generan los delitos de los más pobres. Por lo tanto, bueno, sabemos, las cárceles están llenas de pobres. Porque pasa esto, ¿no? Estos son intocables. Pero bueno, esperemos que esta causa continúe, que se pueda llegar a una buena definición de la justicia, que no sean cómplices de este fraude millonario, multimillonario, porque, como lo decía Carlos, son millones y millones y millones de pesos que esta empresa recibió como reintegro por dinero que nunca ingresó al fisco, por facturas truchas presentadas ante la AFIP y haciéndose de dinero que no le correspondía. Estos son lisa y llanamente ladrones, no hay otro calificativo, delincuentes, como llaman a todos los demás, ¿no? que cometen algún tipo de delito, ya sea menor o no, son delincuentes. Bueno, estos también son delincuentes.